would like to share with you about some of the things in that book. Quiero compartir algunas de las cosas que están en ese libro. We know that God is real, Nosotros sabemos que Dios es real and He has all power and authority. y Él tiene todo el poder y toda la autoridad. And He has given us His word to empower us in the Spirit. Y nos ha dado su palabra para empoderarnos en el Espíritu. But His word tells us that we are living in a state of war. Pero su palabra nos dice que estamos viviendo en un estado de guerra. Until Jesus comes again, there is an enemy who is constantly working against us. Hay hasta que el Señor Jesús venga un enemigo que constantemente está atacándonos. In Herman's message earlier today, En el mensaje de Germán anteriormente, he quoted from Ephesians chapter 6, él citó Efesios capítulo 6, which says that our warfare is not against flesh and blood, donde dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, but against principalities and powers and the rulers of the darkness of this present sino age. contra principados y potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So where is the battlefield? ¿Dónde es la batalla, el campo de batalla entonces? Well, it's all around us. Alrededor nuestro. But the main place where the battle is fought is in our mind. Pero el lugar principal donde estamos batallando esta guerra espiritual es en nuestra mente. Satan's main weapon is lies. Porque la principal herramienta de Satanás son mentiras. Jesus said that when he lies, he speaks his native language. Jesús dijo que cuando Satanás habla, él habla su idioma natal. I cannot speak Spanish, Yo no puedo hablar español, but Satan can speak lies in every language. pero Satanás puede hablar mentiras en cualquier idioma. And the antidote that we have against him is God's truth. Y la respuesta que tenemos contra las mentiras de Satanás es la verdad de Dios. And so in Ephesians 6, we're told about the armor of God. Así que en Efesios 6 se nos habla de la armadura de Dios. And we're told how to put that armor on continually. Y se nos habla de cómo ponernos la armadura continuamente. It is not enough to have the armor, we must wear the armor. No es suficiente tener la armadura, tenemos que vestir la armadura. So I want to talk with you about 5 key areas where Satan seeks to deceive Christians. Así que quiero compartir 6 áreas donde Satanás trata de engañar a los creyentes. He is the author of confusion. Él es el autor de la confusión. And there are 5 main areas where I have seen him attack Christians with lies. Y hay 5 áreas principales donde yo he visto a Satanás atacar a los cristianos en sus vidas. The first is in the difference between conviction versus condemnation. La primera es entre la diferencia entre convicción y condenación. In John chapter 16, Jesus says the Holy Spirit will convict the world of sin. En Juan se nos habla de que Jesús dice que el Espíritu va a convencer al mundo de pecado. But in the book of Revelation, we see that even believers are called to repentance. Pero en el libro de Apocalipsis escuchamos como aún los creyentes tienen que ser llamados al arrepentimiento. Because although we are forgiven when we are saved, we do not become immune to sin. Porque aunque nosotros hemos sido perdonados por haber creído, no somos inmunes a no pecar. And the Holy Spirit graciously convicts us of sin.
Y el Espíritu Santo lleno de gracia nos convence a nosotros de pecado. He shows us that our thinking or our behavior is not in keeping with God's word. Y Él nos dice que nuestro comportamiento no tiene que estar pegado a la palabra de Dios. But there is a difference between conviction, which is the work of the Holy Spirit, Pero hay una diferencia entre la convicción, que es obra del Espíritu Santo, compared to condemnation, which is an attack from Satan. versus o contra lo que es condenación, que es un ataque de Satanás. Romans chapter 8, verse 1 Romanos 8:1 says, "There is no condemnation for those who are in Christ Jesus." porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Satan will try to confuse you regarding conviction versus condemnation. El enemigo tratará de confundirnos para que no logremos hacer la diferencia entre lo que es la convicción del Espíritu, haciéndonos sentir condenados. When I do something wrong, the Holy Spirit convicts me. Cuando yo hago algo malo o equivocado, el Espíritu Santo me convence. He says, "Jim, that was wrong of you. Él dice: Jim, eso no lo tuviste que hacer, estuvo mal, You should not have done that. no lo hubieras hecho, That does not please the Lord. eso no agrada al Señor, You need to repent." necesitas arrepentirte. When Satan comes to condemn me, Cuando Satanás viene a condenarme, and the Bible says that Satan is the accuser of the brethren, a la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. he comes to say, "Jim, that was wrong of you. Él viene con palabras como estas: Jim, eso estuvo mal, You should not have done that. no lo hubieras hecho. You are always doing the wrong thing. Siempre estás haciendo lo malo. You try to change, Tú tratas de cambiar, but you really can't. pero no puedes. You keep doing the wrong thing. Sigues haciendo lo malo. How can you call yourself a Christian? ¿Cómo es que te puedes llamar God cristiano? cannot possibly love you. Dios no te debe de amar así. You are so unworthy. Eres tan indigno. You need to just give up. Necesitas darte por vencido, There is no hope for you. porque no hay esperanza para ti. That is condemnation. Eso es condenación, It does not call us to repentance. porque no nos llama al arrepentimiento. It calls us to give up, Es un llamado a darnos por vencido, to believe that God's love is something we must earn. haciéndonos creer que el amor de Dios es algo que nosotros tenemos que ganarnos. But condemnation is a lie from the enemy. Pero la condenación es una mentira del enemigo. So we apply the truth of Romans 8. Así que nosotros venimos y aplicamos la verdad de Romanos 8. And we say there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y decimos: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. And we give thanks to God. Y le damos gracias a Dios. Now, when Satan sees that we have learned that lesson, Cuando Satanás ve que nosotros aprendimos esa lección, that liar will try and twist the scripture. ese mentiroso tratará de torcer la escritura, So that when we do something that is wrong, para que cuando hagamos algo malo and the Holy Spirit convicts us of our sin y el Espíritu Santo nos convenza de pecado and says, "Jim, you should not have done that. y nos diga: Jim, tú no debiste haber hecho eso, That was wrong of you. eso fue malo lo que tú hiciste, That does not please God." eso no agrada a Dios. Guess what verse Satan will start quoting in my head? Adivinen qué versículo el enemigo querrá poner en mi mente. No condemnation. No hay ninguna condenación, No condemnation. no hay condenación. You don't have to change.
No tienes que cambiar. You can keep on doing what you're doing. Tú puedes seguir haciendo eso malo que has estado God loves haciendo. you. Dios te ama de todas Just maneras. the way you are. De la forma que eres. Keep it up. Sigue. Don't change. No You're cambies. doing great. Estás haciendo bien. I hate the devil. Yo odio al diablo. He can quote the Bible. Él puede citar la Biblia. He knows the Bible's true. Él sabe la verdad de la Biblia. He doesn't have any doubts about the miracles. Él no tiene duda acerca de los milagros. He knows it's all true. Él sabe que son verdad. He even knows that he is headed for destruction. Y él sabe que va a ser destruido. But meanwhile, he comes to steal, kill, and destroy. Pero mientras tanto, él viene a matar, robar y destruir. So you and I must remember the difference between conviction versus condemnation. Por eso es que nosotros tenemos que recordar la diferencia entre convicción y condenación. Once again, conviction calls us to repent. Una vez más, la convicción del Espíritu me llama al arrepentimiento, It shows us that we are wrong, but it offers us the good news. porque nos muestra que estamos mal, pero nos guía a las buenas noticias. Condemnation calls us to hopelessness, Mientras que la condenación nos llama a la desesperanza, or to just continue without repentance. o que sigamos haciendo lo que hemos hecho sin arrepentirnos. It's a lie from the enemy. Don't fall for it. Es una mentira del enemigo, no caigas en ella. The second area of confusion is real guilt versus false guilt. La segunda área de confusión es la verdadera culpa contra una falsa culpa o falsa culpabilidad. In 1 John chapter 1, En Primera de Juan capítulo 1 we read that if we say that we have no sin, we are only fooling ourselves. la Biblia dice en ese pasaje que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. All of us experience real guilt. Todos nosotros hemos experimentado la culpa verdadera, Because all of us mess up sometimes. porque todos hemos cometido errores a veces. But there is also such a thing as false guilt. Pero también hay la culpabilidad falsa. In Colossians 2, verses 16 through 23, En Colosenses 2, 16 al 23, we're told not to fall for the legalistic trap that tries to make us feel guilty for doing things that God doesn't condemn. y nos previene que no caigamos en la trampa del legalismo para hacernos sentir culpables. The Pharisees were always trying to put false guilt on Jesus. Los fariseos estuvieron todo el tiempo tratando de poner una falsa culpa sobre Jesús. Jesus' disciples didn't wash their hands in a ritual that the Pharisees thought was required. Los discípulos de Jesús no se lavaban las manos en el ritual religioso que los fariseos esperaban. And so they accused them of violating the law. Así que ellos los acusaban de violar la ley, But it was not God's law. pero no era la ley de Dios, It was a man-made rule. eran leyes de hombres, reglas de hombres. And those man-made rules become a distraction from God's real law. Y las leyes, las reglas puestas por los hombres nos distraen de la ley de Dios. We think that if we follow a bunch of man-made rules,
we're doing everything we need to do to earn God's love. Nosotros hemos llegado a pensar que si hacemos todas las leyes de los hombres, entonces estamos bien con Dios. But God's love is not something we earn. Pero el amor de Dios no es algo que nosotros tengamos que ganar. While we were his enemies, he loved us. Porque cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Jesus came to save sinners, Jesús vino a salvar a pecadores. and that means we qualify. Y nosotros calificábamos como pecadores, ¿verdad? I have seen over the years how Satan will use false guilt to Yo- keep people distracted from real guilt. Yo he visto cómo Satanás ha acusado a varias personas en lo que es una culpabilidad falsa para distraerlos de lo que es la verdadera culpa. When the Sanhedrin brought Jesus to Pilate in order to have him killed, Cuando el Sanedrín trajo a Jesús ante Pilato para que lo crucificara, lo matara, they would not go into the court of Peter's or of Pilate's home because they didn't want to become unclean. ellos no querían entrar a la corte de Pilato porque ellos pensaban que si lo hacían iban a ser inmundos. Here they are calling for the death of God's Son, Aquí están llamando ellos pidiendo que maten a Jesús, but they are focused on not breaking any rules that would interfere with their observing the Passover. pero no quieren quebrantar una de sus leyes que tenga que ver con la fiesta de la Pascua. Gracias. Jesus said of them, "You strain at a gnat and swallow a camel." Jesús les dijo, ustedes cuelan al mosquito, pero se tragan al camello. And that is what many of us are in danger of. Y esto es una de las cosas en las que muchos de nosotros estamos en peligro de caer. We focus on the wrong thing. Nos enfocamos en lo equivocado. And again, we do not listen to the Holy Spirit's conviction. Y una vez más, decimos, no escuchamos la convicción del Espíritu Santo. God will not forgive false guilt. Dios no perdona esa falsa culpabilidad. Not because he is unkind, No porque Él no sea amable, but because it's not real guilt. porque no es culpa verdadera, no hay que perdonarla. It doesn't need forgiveness, No necesita el perdón, it needs to be abandoned. necesita que la abandonemos. Real guilt, God forgives. Porque la culpabilidad verdadera, Dios la perdona. The third area of confusion La tercera área de confusión is the difference between temptation and sin. es la diferencia entre tentación y pecado. If Satan cannot get you to give in to temptation, Si Satanás no nos logra convencer para que caigamos en pecado, he will try to make you feel guilty for being tempted. Él tratará de hacernos sentir culpables de que hayamos tenido una tentación. He will suggest in your mind that if you were really a Christian, you wouldn't even be tempted in that way. Él va a querer sugerirnos de que si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos, no hubiésemos sido tentados con eso. But the Bible tells us in Hebrews chapter 4, verse 15, Pero la Biblia dice en Hebreos 4:15 that Jesus was tempted in all points just as we are. que Jesús fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. Yet without sin. Sin embargo, no pecó. Jesus never sinned. Jesús nunca pecó. And that's why he could be the perfect sacrifice. Y por eso es que Él podía ser el perfecto sacrificio. The sinless Lamb of God who takes away the sin of the world. El Cordero de Dios sin pecado que quita el pecado del mundo. In Matthew chapter 4, En Mateo capítulo 4,
we read how Jesus was tempted by Satan in the wilderness. leemos cómo Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. The first temptation was to do something selfishly. La primera tentación era que él hiciera algo por egoísmo, Using the Father's power just to satisfy his own appetites. utilizando el poder del Padre para satisfacer su apetito. Jesus was hungry because he'd been fasting for 40 days. Jesús tiene hambre porque ha estado ayunando 40 días. And Satan said to him, "If you are the Son of God, turn these stones into bread." Y Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Is there anything sinful about being hungry? ¿Hay algún tipo de pecado en tener hambre? Is there anything sinful about eating? ¿Hay algún pecado en comer cuando tenemos hambre? Why would it be wrong for Jesus to turn the stones into bread? ¿Por qué entonces era una tentación o hubiera estado equivocado que Jesús convirtiera las piedras en pan? Jesus did many miracles. Jesús hizo muchos milagros. Why not this miracle? ¿Por qué no un milagro como este? When Jesus was asked how he did those miracles, Cuando Jesús se le preguntó cómo hacía estos milagros, his answer was, "I only do what the Father tells me to do." él dijo, yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. That is the secret of miraculous power. De hecho, ese es el secreto del poder milagroso. We are not using God's power and authority to fulfill our own desires. No estamos utilizando el poder de Dios para satisfacer nuestros deseos. We are doing what the Father says. Nosotros haremos o debemos estar haciendo lo que el Padre dice. So let me ask you a question. Así que déjenme hacerles una pregunta. How many of you have ever been tempted to use what God has given you selfishly? ¿Cuántos de ustedes, como nosotros, hemos sido tentados a utilizar algo que Dios nos ha dado para algo egoístamente? Oh, I think it's more than that. Y yo creo que muchos más que no se atrevieron a levantar la mano. If you've ever been tempted to use what God has given you in a selfish way, then you can relate to that temptation. Si ustedes se han sentido tentados a utilizar algo que Dios les haya dado para satisfacer egoístamente algo de ustedes, And some of us have given in to that temptation on occasion. entonces se pueden identificar con esa tentación y muchos de nosotros hemos caído en la tentación. But Jesus never did. Pero Jesús nunca pecó. The second temptation that is recorded that Jesus faced La segunda tentación que enfrentó Jesús was the temptation to throw himself off the pinnacle of the temple. es el tirarse del pináculo del templo, de la parte alta del templo. And Satan used scripture in order to tempt him. Y Satanás utilizó la escritura para tentarlo. It is written, he will give his angels charge concerning you to lift you up lest you dash your foot against a stone. Escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. I remind you, Satan can quote the Bible, Les recuerdo, Satanás puede citar la Biblia, but he doesn't do it honestly. pero no lo hace honestamente. He uses the truth in order to deceive and get people to do the wrong thing. Él utiliza la verdad para engañar, de modo que convenza a las personas de hacer lo malo. If you have ever been tempted to do something like throwing yourself off of a high building or a mountain or whatever, I'm not asking you to raise your hand, but Sí. I want you to realize that's serious. Si ustedes han sentido la tentación de tirarse desde una cima de una montaña o de un edificio, no les estoy pidiendo que levanten su mano, pero les digo, eso sería serio pensar eso.
And there are many believers and people in ministry who are attacked with that temptation to do themselves harm. Y muchos creyentes han sido tentados a hacerse daño en su cuerpo. When that temptation comes, remember where it's coming from. Cuando venga esa tentación, recuerden de dónde viene. In Mark chapter 5, there was a man who lived among the tombs and he was cutting himself with stones. En Marcos 5 había un hombre que vivía entre los sepulcros, entre las tumbas, y se cortaba él. Our cultures, whether in Guatemala or the United States or in Europe or South America or Africa, they're filled with people who harm themselves. Nuestras culturas, ya sea en Guatemala, en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, África, está lleno de personas que están haciendo cosas para lastimarse. And there are many ways in which people harm themselves. Y hay muchas maneras en las que las personas se pueden lastimar. You may not jump off a building, but you may hurt yourself in other ways. Quizás no salten de un edificio, pero pueden lastimarse de otras maneras, Doing things you know you should not do. haciendo cosas que ustedes saben que no deberían de hacer Failing to do the things you know you should do. y dejando de hacer aquellas cosas que ustedes debieran de hacer. I will quote again what God says. Yo mencionaría una vez más lo que Dios dice que hagamos. Satan comes to steal, kill, and destroy. El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Satanás. And if he cannot destroy your soul, he'll still go after your body and your relationships. Y si el diablo no puede destruir su alma, él va a tratar de destruir su cuerpo y sus relaciones. Jesus did not give in to that temptation. Y Jesús no cayó en esa tentación. The third temptation is the most shocking. La más desafiante tentación es la tercera. Satan said, I will give you all the kingdoms of this world if you will bow down and worship me. Él le dijo, todos los reinos te los voy a dar si tú me adoras. I doubt that any of you have been literally tempted to bow down and worship Satan. Yo dudo que alguno de ustedes haya sido tentado a adorar a Satanás. And if you found out that your spouse or someone close to you was tempted to worship Satan, you would be very shocked. Y si ustedes saben que su cónyuge, esposo o esposa, o alguien a quien ustedes conocen fue tentado a adorar al diablo, ustedes estarían impresionados. You would think that a person who faced such a temptation was not suitable for ministry. Ustedes pensarían que una persona que tiene ese tipo de tentación no debiera de estar en el ministerio. But Jesus was tempted to worship Satan. Pero Jesús fue tentado a adorar a Satanás. Does that mean there was something wrong with Jesus? ¿Será que eso quiere decir que había algo malo con Jesús? Never. Nunca. Jesus is perfect. Jesús es perfecto. And he is the same yesterday, today, and forever. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. But if Jesus was tempted in that way, why would we think that Satan will not try to tempt us in all kinds of ways? Y si Jesús fue tentado en adorar a Satanás, ¿por qué pensamos nosotros que nosotros no seríamos tentados de otras maneras? Temptation is not sin. Pero la tentación no es pecado. Sin is when we give in to temptation. Pecado es caer en la tentación. And sadly, Christians sometimes give in to temptation. Y tristemente algunos cristianos caemos en tentación. In Galatians chapter 2, En Gálatas capítulo 2, the Apostle Paul had to rebuke Peter, the apostle. el apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro, Because when certain people came down from Jerusalem to where Peter was living, porque cuando algunas personas vinieron a Jerusalén donde estaba viviendo Pedro, he suddenly
refused to eat with the Gentiles. Él rechazó comer con los gentiles. The Bible says he did this because he was afraid of the folks from Jerusalem disapproving. Y la Biblia dice que él rechazó a los gentiles porque tenía miedo de qué iban a decir los judíos de Jerusalén. This is the Apostle Peter, Este es el apóstol Pedro, witness to the resurrection, el que testificó la resurrección, the apostle who preached on the day of Pentecost, el que predicó el día del Pentecostés, greatly used of God. Utilizado poderosamente en el reino de Dios. And yet here in this situation, he gave in to fear and engaged in hypocrisy, and he led others astray. Y aquí lo vemos cayendo en temor, en hipocresía y rechazando a otros. And so the Apostle Paul had to rebuke him publicly. Así que el apóstol Pablo tuvo que corregirlo públicamente. Yes, sometimes Christians sin. Sí, algunos cristianos pecamos. What do we do if we sin? ¿Qué hacemos si pecamos? That's real guilt. Eso es culpabilidad verdadera. The Holy Spirit convicts us, Y el Espíritu Santo nos va a convencer. perhaps through the confrontation of another brother like Paul did. Quizás por medio de la confrontación de otro hermano, como pasó con Pablo y Pedro. But Paul didn't say you're not really a Christian. Pero Pablo no le dijo, tú no eres cristiano. He didn't say you lost your salvation. Él no le dijo, tú perdiste tu salvación con eso que hiciste. He said repent. Él le dijo, arrepiéntete, You need to be forgiven. necesitas ser perdonado. And God still forgives sinners. Y Dios continúa perdonando pecadores. Isn't it wonderful to know that just because we're guilty of sin doesn't mean we can't be forgiven? ¿No es hermoso el poder saber que podemos ser perdonados a pesar de ser pecadores? But if you think that it is a sin to be tempted, Pero si pensamos que es un pecado ser tentados, you're going to become a slave to false guilt. ustedes se convertirán en esclavos de la culpabilidad falsa. Because all the enemy has to do is tempt you and then condemn you. Porque todo lo que tendría que hacer el enemigo es tentarle y condenarlo, tentarlo y condenarle. Can you see how all of these tie together? ¿Se pueden dar cuenta ustedes cómo esto está unido? Sometimes when I teach this, it's over a period of days. Yo he enseñado esto en varios días. And people in ministry will tell me, I am so grateful that you explained that. Y personas que están en el ministerio me han dicho, estoy agradecido de que me has explicado esto. Because I've been in bondage to false guilt. Porque he estado atado a la falsa culpabilidad. Simply because of recurring temptation that I have not given into. Especialmente porque yo he tenido tentaciones en las que no he caído. And I've even had the thought that since I can't get rid of this temptation, I might as well go ahead and give in to it. Y yo he estado incluso con el pensamiento de que si tengo tan frecuentemente una tentación, quizás lo más fácil sea caer en esa tentación. That's what Satan is trying to get you to do. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos. So they say, praise the Lord, I'm so grateful you explained it. Así que me han dicho, doy gracias al Señor, gloria a Dios, gracias por habérmelo explicado. Then they go to their hotel rooms and the next morning they come to see me at breakfast. Y luego se van a sus cuartos de hotel donde estén hospedados y regresan conmigo en la mañana en el desayuno And they look worried. y se miran preocupados. And they say, I was feeling so much better until I got to my room. Yo me sentía tan bien hasta que llegué a mi cuarto, And then I remembered that verse in the Bible porque me acordé de ese versículo en la Biblia where Jesus said that if a man looks at a woman with lust in his heart, he's already guilty of adultery.
Porque dice el pasaje, si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. So doesn't that mean that there are some situations where to be tempted is to sin? Así que no hay algunas situaciones donde ser tentado es pecado. I'm so glad you asked. Y yo les digo, gracias por haber preguntado. No. Y les digo, no, Temptation is not sin. tentación no es pecado. So the fourth area where we need to know the difference Así que la cuarta área que necesitamos saber la diferencia is the difference between attraction and lust. es la diferencia entre atracción y codicia. There is nothing sinful about finding certain people attractive. No hay nada pecaminoso en encontrar algunas personas del sexo opuesto atractivos. It simply means you still have eyes Eso lo que quiere decir es que tienen buena vista and a pulse. y que tienen pulso, su corazón está latiendo. When I was in my early teens, Cuando yo era adolescente, my father, who was a very wonderful man, mi padre, quien era un hombre maravilloso, but had grown up in a culture where you never talk about sex. pero creció en una cultura donde no se hablaba del sexo. Decided that he needed to tell me something. Decidió que él tenía que decirme algo. And so he spoke to me privately. Así que me llevó a un lugar privado para hablar conmigo. And I wish that my voice was as deep as his. Y yo quisiera que mi voz fuera tan profunda como la que él tuvo. He said, "Son, you have reached an age where your body is changing. Él me dijo, hijo, has alcanzado una edad donde tu cuerpo está cambiando. You are going to find that sometimes the mere presence of a female will cause a response in your body. Vas a descubrir muchas veces que la presencia de una mujer va a causar una respuesta en tu cuerpo. This is involuntary. Esto es involuntario. And when that happens, Y lo que sucede do not be ashamed. es que no debes de estar avergonzado de eso. You should simply thank God Debes de darle gracias a Dios. because this means that everything is working properly. Porque lo que eso quiere decir es que todo está funcionando como debe de ser. That's all he said. Eso fue todo lo que dijo mi papá, But it was enough. pero fue suficiente And it was a gift. y fue un regalo. We teach the children at our school Nosotros en la escuela que tenemos les enseñamos a nuestros niños the same thing that we taught our own 7 children. lo mismo que nosotros les enseñamos a nuestros 7 hijos. Sex is designed by God El sexo fue diseñado por Dios to be an expression of love para ser una expresión del amor between a man and a woman entre un hombre y una mujer who are married to each other. que están casados el uno con el otro. Sex in that context is a beautiful thing that God designed. El sexo en ese contexto es algo hermoso que Dios diseñó. Sex outside of that context is sin. Sexo fuera de ese contexto es pecado. I love my wife. Yo amo a mi esposa, dice, I love many things about my wife. y amo muchas cosas de mi esposa. One of her physical features that I especially love is her eyes. Y una de las cosas que yo amo de su cuerpo son sus ojos.
the iris of her eye, around the pupil, La iris, o sea, lo que tiene color en los ojos alrededor de la pupila, is a beautiful blue es un azul hermoso, with little flecks of gold in it. con algunas vetas de oro en el dorado. And the combination of the blue and the gold kind of creates a green effect. Y esa combinación de azul y oro a veces dan destellos de verde. I love to look into her eyes. Me gusta verle a los ojos. They are beautiful. Son hermosos. And she can communicate with me just using her eyes. Y ella se puede comunicar conmigo solo utilizando sus ojos. Without words, I can tell if she is happy Sin palabras yo puedo saber si está feliz or angry o si está enojada or tired o cansada or asking a question. o haciendo una pregunta. I love her eyes. Amo sus ojos. Sometimes I have to travel, A veces tengo que viajar and Susan has to stay at home. y Susan se tiene que quedar en casa. I want you to imagine that I came back from a long trip. Quiero que se imaginen después de regresar de un viaje largo. And when I came into the house, Y cuando vengo a la casa I saw one of her eyeballs lying on the staircase. y de repente encuentro uno de sus ojos en las gradas. Do you suppose that I would see that and say, "Oh, it's one of Susan's eyes"? ¿Creen ustedes que yo diría, oh, es uno de los ojos de Susan? How lovely of her to leave this here for me. Qué bello que ella me haya dejado uno de sus ojos ahí. No. No, If I found one of her eyes on the stair, I would scream. si yo encontrara uno de sus ojos en las gradas, yo gritaría. I would be distressed Yo estaría en un estrés muy fuerte. because her eyes are beautiful Porque sus ojos son hermosos in their proper place. en el lugar correcto. If you take that beauty out of where it is supposed to be, Si ustedes toman esa belleza de donde debe de estar, it does not function properly, esto no va a funcionar adecuadamente. and something that should be beautiful Y algo que debiera de ser hermoso becomes ugly. se hace feo. Sex is designed by God El sexo fue diseñado por Dios to be an expression of love para ser una expresión del amor between a man and a woman entre un hombre y una mujer who are married to each other. que están casados el uno al otro. Well, now that I'm married Ahora que estoy casado for over 47 years, por más de 47 años, I don't find any other women attractive. yo no encuentro a otra mujer atractiva. That's a lie. Es una mentira. I still find lots of women attractive, Yo he visto muchas mujeres muy atractivas, but I don't want to have intimate relations with any of them. pero no quiero tener relaciones íntimas con ellas. Lust is when we want to possess that which God doesn't want us to have. La codicia es querer poseer aquello que Dios no quiere que tengamos. Lust is not just sexual. La codicia no solo es sexual. We can lust for power. Podemos codiciar poder, We can lust for a house. podemos codiciar una casa, We can lust for another person's ministry, podemos codiciar por el ministerio de otra persona, fantasizing about what it would be like to have that. fantaseando en nuestra mente, ¿cómo sería si yo tuviera eso? Obsessing about how we might get that. Y nos obsesionamos en cómo puedo conseguir yo eso. And so you have the case of David and Bathsheba. Tenemos el caso de David y Betseba. ¿Cómo es? Gracias. It is good when we can work as a team with you. Es bueno que podamos trabajar con un equipo con ustedes.
David went out onto the balcony one night David salió a un balcón una noche and he saw a woman taking a bath. y vio a una mujer que se estaba bañando. She was not doing anything wrong. Ella no estaba haciendo nada malo, But David did something wrong. pero David sí hizo algo malo. Instead of turning away and looking elsewhere, En lugar de ver a otro lado, he focused on her se enfocó en ella and began to think, I want that. y empezó a pensar, yo quiero eso, Treating a person like an object. tratando a una persona como un objeto. He asked his servants, who is that woman? Y les preguntó, ¿quién es esa mujer? A sus siervos. They told him, it is the wife of Uriah the Hittite. Es la esposa de Urías hitita. That certainly should have ended David's interest. Ahí tendría que haber parado el interés. But David. instead, he said, bring her to me. Pero en lugar de eso les digo, vayan a traerla. Attraction is not sinful. La atracción no es pecado, Lust is sin. pero la codicia es pecado. If you find other people attractive, and by the way, men can be attractive too. Si ustedes encuentran a otras personas del sexo opuesto atractivo, y de hecho, hay algunos hombres que son atractivos. In Genesis, we read that Rebekah was attractive. She was En very beautiful. Génesis leemos que Rebeca era muy hermosa, muy atractiva. But in 1 Samuel, we read that David was good looking. Pero en 1 Samuel leemos que David era bien atractivo. So attraction is not sin, it's just observation. Así que la atracción no es pecado, es solo observar. And if you see beauty and you say, praise the Lord, you did great on that one. Y si ustedes ven algo hermoso y dicen gloria a Dios y salieron bien, But if you think, I want that, pero en el momento que ustedes dicen yo quisiera, yo quiero eso, lust is sin, la codicia sí es pecado and it is deadly. y es mortal. And if you find that you are guilty of lust, repent. Y si ustedes se encuentran culpables de codicia, arrepiéntanse. Now then, there's one last category that is very, very important. Pero hay una categoría más que es muy importante. It is the difference between forgiveness and trust. Es la diferencia entre perdón y confianza. Jesus tells us in the Sermon on the Mount that we should pray this way. Jesús nos dice en el Sermón del Monte que debemos de orar de esta manera. Forgive us our debts as we forgive those who have sinned against us. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. And that is the only part of that prayer which Jesus then amplifies after the prayer is over. Y es el único lugar donde, de ese lugar del Sermón del Monte, donde Jesús amplifica un poquito más la información. He says, for I tell you the truth, unless you forgive others, your Father is not forgiving you. Y dice, a menos que ustedes perdonen a otros, vuestro Padre que está en los cielos no los perdonará a ustedes. We must forgive. Debemos perdonar. It is commanded that we forgive. Es una orden que perdonemos. But it is not commanded that we trust everyone. Pero no es una orden que confiemos en todos. I want to say it again. Forgiveness and trust are not the same thing. Quiero decirlo una vez más. Perdonar y confiar no es lo mismo. In 2 Timothy 4:14, En 2 Timoteo 4:14, the Apostle Paul warns Timothy el apóstol Pablo previene a Timoteo to be on guard against Alexander the metalworker. que esté en guardia contra Alexander. And you and I should be on guard against certain people. Y ustedes y yo debiéramos de estar en guardia de cierto tipo de personas Who have proved that they are not trustworthy.
que han demostrado que no son dignos de confianza. So let me give you a summary statement concerning forgiveness and trust. Así que déjenme darles un resumen de lo que es perdón y confianza. Forgiveness is always only based on grace. El perdón es solamente y siempre por gracia. People do not have to earn our forgiveness. Las personas no se tienen que ganar nuestro perdón. They must repent in order to receive the forgiveness. Pero si se arrepienten, ellos reciben el perdón. But they don't have to repent in order for us to forgive. Pero no tienen que arrepentirse para recibir el perdón. And so our heart is right toward them, even if they do not acknowledge their guilt. Así que aunque ellos no reconozcan su culpa, cuando nuestro corazón está correcto, nosotros les vamos a perdonar. In Ephesians, we're told to forgive others as God has forgiven us in Christ Jesus. En Efesios nos dice que perdonemos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. God's love is shown for us in that while we were still sinners, Christ died for us. En Romanos dice que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. I'll say it again, please remember it. Lo voy a decir una vez más, espero que se acuerden. Forgiveness is always only based on grace. El perdón es siempre y solamente por gracia. Trust is earned. Pero la confianza hay que ganarla. So if a spouse commits adultery, their mate must forgive them. Así que si el cónyuge, si su esposo o esposa cometieran adulterio, el cristiano debe de perdonar. But the trust must be earned. Pero la confianza hay que ganarla. If a person proves that they are a liar, Si una persona demuestra que es un mentiroso, you are not doing them a favor to trust them. no estamos haciéndoles un favor confiando en ellos. One of the children that we adopted Uno de los niños que nosotros adoptamos became an alcoholic. se hizo un alcohólico. He is now sober and walking with the Lord. Ahora es sobrio y camina con el Señor. We would not do him a favor to give him a job selling alcohol. Pero nosotros no le haríamos un favor dándole trabajo vendiendo alcohol. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que les digo? You should know not to trust yourself Us- in areas where you are weak. Ustedes deberían de haber aprendido ya a no tener confianza en ustedes en áreas que son débiles. Trust in the Lord. Nuestra confianza está en el Señor. I pray that God will encourage you through that book. Espero que Dios les anime a ustedes a través de ese libro. But everything that is good in that book is from this book. Pero lo que es bueno de ese libro viene de este libro. May God bless you all. Que Dios les bendiga a todos.